Bueno, a continuación veremos las vértebras de la columna vertebral. Aquí tenemos el atlas, el axis, las cervicales, la torácica y la lumbar. Bueno, a continuación estamos viendo la vértebra atlas en una visión superior. Bueno, tenemos el abdomen vertebral, que es más grande que las demás vértebras. Tenemos una masa lateral, tenemos una carilla articular para el diente y tenemos un tubérculo anterior y un arco anterior. En la parte proximal tenemos la apófisis transversa y el agujero del foramen transverso. Tenemos en la parte lateral la carilla articular de la masa lateral para el cóndilo occipital y tenemos un surco de la arteria vertebral, un tubérculo posterior y un arco posterior. Bueno, ahora vamos a observar la atlas de una visión inferior. Como sabemos que es el arco anterior y este tubérculo anterior. Tenemos la carilla articular para el diente, el agujero vertebral, un arco posterior y un tubérculo posterior. Tenemos la apófisis transversa y un foramen transverso. A continuación veremos la vértebra H de una visión posterior superior. Tenemos la apófisis espinosa, el apófisis transverso, tenemos la carilla articular para el diente, la carilla articular superior para el atlas, la porción interarticular y la apófisis articular inferior. Bueno, ahora vamos a ver la vértebra axis desde una visión anterior. Bueno, podemos observar el cuerpo, el diente, la carilla articular para el arco anterior del atlas, el pedículo, la porción interarticular y la carilla articular superior del atlas. Bueno, a continuación observamos la vértebra cervical desde una vista superior. Bueno, en la parte lateral tenemos la apófisis articular inferior, tenemos el surco nervioso del C4, tenemos el cuerpo vertebral, tenemos la superficie articular de la apófisis unciforme derecha, tenemos el cuerpo vertebral, la apófisis unciforme izquierda y en la parte distal tenemos la apófisis y la carilla articular superiores. Listo, a continuación vemos la vértebra cervical desde una vista inferior. Bueno, como sabemos, estas son las apófisis y la carilla inferiores. Aquí podemos ver la lámina, un tubérculo posterior y un tubérculo anterior que se forma la apófisis transversa. Tenemos la lámina costal y una laminilla costal en la parte lateral. Bueno, ahora observamos la vértebra torácica desde una visión superior. Como podemos ver, ese es el agujero del foramen vertebral. Tenemos al cuerpo, en la parte lateral tenemos la fosita costal superior, tenemos el pedículo, la fosita costal de la apófisis transversa, la apófisis espinosa, la carilla articular para el diente y tenemos la escutadura de la vértebra. Bueno, a continuación veremos la vértebra torácica desde una visión lateral. Observamos el cuerpo, la fosita costal, la pelvis y la carilla articulares inferiores y la apófisis y la carilla articular superiores. A continuación vemos la vértebra lumbar desde una visión superior. Tenemos el cuerpo vertebral, el agujero del foramen vertebral, la apófisis transversa funciforme, la apófisis articular superior. Tenemos la lámina de una visión lateral. En la visión proximal tenemos una apófisis espinosa. Aquí podemos observar la lámina accesoria. A continuación vemos la vértebra lumbar. Tenemos el cuerpo vertebral, el agujero del foramen vertebral, el pedículo, la apófisis transversa funciforme, tenemos la cara articular superior, tenemos la apófisis mandibular y tenemos la lámina. En la parte lateral tenemos la apófisis espinosa y en la parte medial tenemos la apófisis accesoria. Es condila sinovial, la cigopofisaria es plana y la intervertebral es condila cartilaginosa. Bueno, a continuación vemos el sacro desde una visión posterior superior. En la parte superior vemos las carillas de las apófisis articulares superiores, la cara articular, la tuberosidad sacra, tenemos la cresta sacra lateral, la cresta sacra intermedia y la cresta sacra media. Tenemos el hiato del sacro,
tenemos en la parte lateral el asta coccygia y en la parte proximal tenemos los agujeros y los forámenes anteriores. Vamos a observar los músculos de la nuca y el dorso. Bueno, aquí vamos a observar el esplenio del cuello, el esplenio de la cabeza, el semiespinoso, el recto mayor, el recto menor, el oblicuo superior y el oblicuo inferior. Bueno, a continuación vamos a observar los músculos del dorso que tenemos aquí. Romboides mayor, romboides menor, Iliocostal, longuísimo, infraespinoso, serrato postero inferior y serrato postero superior. Tenemos aquí el dorsal ancho, el trapecio y el elevador de la escápula. El fascículo lateral nos da el músculo nervocutáneo, que se extiende una rama para el medial. El fascículo lateral nos da una rama para formar el mediano. Del fascículo medial nos da el nervio cubital. Del fascículo posterior nos da el radial y el axilar. En el fascículo lateral podemos ver el nervio pectoral, pectoral lateral. Del fascículo posterior vemos varios nervios. Podemos ver el nervio axilar, el nervio subescapular, el nervio toracodorsal y el nervio subescapular inferior. Del fascículo lateral y el medial vamos a observar el nervio mediano. Del fascículo medial vamos a observar los siguientes nervios: el nervio cutáneo anterior, el nervio cutáneo del antebrazo, el nervio cutáneo del brazo y el nervio pectoral menor. El nervio pectoral medio. 3. Introducción, osteología y artrología de miembros superiores: escápula, húmero, radio, carpiano, metacarpiano y falanges. Tiene un borde lateral, un borde medial, un ángulo superior y un ángulo inferior. Tiene una fosa subescapular, aquí podemos observar el apófisis coracoides, el acromion. En la parte lateral podemos ver una cavidad glenoidea. Bueno, aquí podemos observar de la parte lateral el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. Tenemos la escotadura de la escápula y el cuello. Tenemos el húmero: cabeza del húmero, cuello anatómico, cuello quirúrgico, tubérculo menor, tubérculo mayor, tuberosidad deltoidea, fosa radial, cóndilo humeral, troclea del húmero, epicóndilo medial, fosa coronoidea, cresta del tubérculo menor, cresta del tubérculo mayor, epicóndilo lateral, epicóndilo medial. Húmero, vista posterior: cabeza del húmero, cuello anatómico, cuello quirúrgico, tubérculo mayor, cuerpo del húmero, surco del nervio radial, fosa olecraniana, ya está, surco del nervio cubital, troclea del húmero. Anterior del radio: cabeza del radio, circunferencia articular, fosita del radio, tuberosidad del radio, cuello del radio, borde anterior, borde interóseo, cuerpo del radio o cara anterior, apófisis esteroide del radio, carilla articular campanal. Vista posterior del radio: cabeza del radio o circunferencia articular, cuello del radio, tuberosidad del radio, borde interóseo, borde posterior, cara posterior, cara lateral, tubérculo dorsal, apófisis esteroide del radio. Vista anterior: escotadura troclear, apófisis coranoides, escotadura radial, tuberosidad del cúbito, cuerpo del cúbito, borde interóseo, cabeza del cúbito, apófisis esteroide del cúbito. Vista posterior del cúbito: olecranol, escotadura radial, apófisis coranoides, borde posterior, cara medial, cara posterior, cabeza del cúbito, apófisis esteroide del cúbito. Trapecio, trapezoide, grande, planchoso, pisiforme, semilunar, escafoide. Véanos, falanges, distal, medial y proximal. Articulaciones de miembro superior: esternoclavicular, acromioclavicular, glenumeral.
húmero cubital, húmero radial, rayo cubital proximal, rayo cubital distal, medio carpiano, intercarpiano, carpo metacarpiano, metacarpiano falángico, interfalángica proximal, medial y distal. Deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, pectoral mayor, músculo subclavio, pectoral menor y serratos anteriores. A continuación vemos la axila y sus espacios. Tenemos el espacio triangular, lo que lo delimita es el redondo menor, redondo mayor y la cabeza larga del tríceps. Bueno, a continuación vamos a observar el espacio cuadrangular que está delimitado por redondo menor, redondo mayor, el cuello quirúrgico del húmero y la cabeza larga del tríceps. Bueno, a continuación vamos a observar el intervalo triangular que está limitado por la cabeza larga del tríceps, la diáfisis humeral y el redondo mayor. Bueno, a continuación vamos a observar los músculos del brazo. Tenemos al coracoraquial, tenemos al bíceps, tenemos cabeza larga y cabeza corta, tenemos el braquial, que está en esta parte de aquí, y aquí observamos al tríceps. Anconio, pronador redondo, palmar largo, raíz del carpo, flexor profundo de los dedos, flexor superficial de los dedos, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el aductor largo del pulgar y se forma la tabaquera anatómica. El braquiorradial, extensor largo, extensor corto, el flexor de los dedos y aquí podemos ver el extensor del quinto dedo. Y aquí podemos ver el origen del extensor del pulgar y aquí su inserción. Bueno, vamos a empezar con la región superficial de la mano. Inicialmente tenemos la región tenar, tenemos el aductor del primer dedo, tenemos el exponente del primer dedo, el flexor del primer dedo y el aductor del primer dedo. Luego en la región hipotenar tenemos el aductor del quinto dedo y el aductor del flexor del quinto dedo. Tenemos los lumbricales que se encuentran de forma superficial. Bueno, aquí podemos observar los lumbricales. Bueno, aquí podemos observar al músculo supinador y a la membrana interosea. Vamos con osteología y antología de miembro inferior, como el fémur, cabeza de fémur, cuello del fémur, trocánter mayor, trocánter menor, línea trocantérica, cuerpo del fémur, epicóndilo lateral, cóndilo cara rutiliana, tubérculo del aductor y epicóndilo medial. Tubérculo cuadrado, agujero nutricio, cuerpo, cara poplítea, línea supracondila lateral, línea supracondila medial, tubérculo del aductor, cóndilo medial y fosita de la cabeza del fémur. Tenemos la visión anterior de la tibia y la fíbula. Tubérculo intercondilo lateral, tubérculo intercondilo medial, área intercondilia anterior, condilia medial, condilia lateral, cara lateral, borde anterior, cara medial, cabeza, vértice, cuello del peroné, cara lateral del peroné, borde anterior del peroné, borde interóseo, cara medial, peroné, cara articular inferior, modelo lateral, cara articular del maleolo lateral, maleolo medial, vista posterior, eminencia intercondilia, tubérculo medial, tubérculo lateral, vértice, cabeza, cuello del peroné, surco a la inserción del tendón del semimembranoso, agujero nutricio, cresta medial, cresta lateral, peroné, maleolo lateral, cara articular inferior, cara articular del maleolo medial. Seguimos abajo del pie, huesos cuneiformes, medial, intermedio y lateral, navicular y cuboide. Y tenemos el astrálago.
tenemos el calcáneo. Tenemos las falanges distal, medial y proximal. Base, cuerpo, cabeza, base, cuerpo, cabeza, base, cuerpo, cabeza. Bueno, ahora vamos a observar las articulaciones. Bueno, esta es la articulación coxofemoral, la articulación femopatelar, la articulación femortibia, la articulación tibiofemoral que tenemos. La articulación proximal, la medial y la distal. Bueno, a continuación vamos a observar las articulaciones. Tenemos la articulación interfalángica, proximal y distal. Tenemos la articulación metatarsofalángica, tenemos la articulación tarsometarsiana, tenemos la articulación taloauricular, tenemos la articulación tibia-tarsiana, tenemos la articulación calcáneo-auricular. Tenemos al músculo superior, músculo medio, debajo del músculo medio, el músculo inferior, el piramidal, el nervio ciático, gémino superior, gémino inferior, obturador y el cuadrado femoral. Bueno, en los músculos del cuádriceps encontramos el vasto lateral, el recto femoral, el vasto medial y el vasto intermedio. Bueno, a continuación vamos a observar el triángulo femoral, que está compuesto por el ligamento inguinal, el sartorio, el aductor largo y este contiene nervio, arteria y vena femoral. A continuación vamos a observar los músculos isquiotibiales. Tenemos bíceps femoral, cabeza larga, cabeza corta, semitendinosos y semimembranosos. Aquí tenemos la arteria tibial posterior. Podemos observar el peroneo largo y el peroneo corto. A continuación vemos el peroneo común, el peroneo profundo, el peroneo superficial y tenemos arterial anterior. Vamos a observar el músculo gastrocnemio lateral, el músculo gastrocnemio medial y el la fosa poplitea, que está delimitada por la cabeza larga del bíceps, semimembranoso y gastrocnemios lateral y medial. A continuación vemos la vena y la arteria poplítea. Aquí tenemos el tercer peroneo, que es inconstante. Tenemos al extensor largo de al extensor del hálux y tenemos al extensor largo de los dedos. Aquí podemos observar el músculo popliteo. Aquí observamos al músculo plantar, el tibial posterior, el músculo fibular largo y el músculo fibular corto. A continuación vemos el túnel del tarso. Este es el rectináculo flexor, que está delimitado por arteria y vena. Esta es la vena tibial posterior. Tenemos al flexor del hálux, tenemos al flexor largo de los dedos, Flexor corto de los dedos, abductor de hálux y abductor del quinto dedo, cuadrado plantar, flexor largo de los dedos, flexor del dedo hálux, flexor del quinto dedo, nervio plantar mediano, arteria plantar medial, lumbricales plantares, nervio plantar lateral y arteria plantar lateral. Aductor corto del hálux, arco plantar, interóseo plantar, interóseos dorsales. Músculo extensor corto del dedo hálux, músculo extensor corto de los dedos, flexor corto del hálux y flexor corto del quinto dedo, flexor largo de los dedos. Está constituido principalmente por el nervio subcostal, lo continúa el ramo del nervio espinal T12 para los nervios ilio hipogástrico e ilio inguinal. Luego lo conforma el nervio de hipogástrico, con su rama se dirige hacia el nervio inguinal, la siguiente rama se dirige hacia el nervio genitofemoral, lo continúa el nervio cutáneo lateral del muslo, el nervio obturador, el nervio femoral y el tronco lumbosacro.